Uno. Buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos y todas cuando estén viendo este video. Antes les aviso que esta es la segunda vez que grabo este video porque grabé la clase y no se grabó el audio. Así que nada, entiéndanme un poco mi indignación. Es tarde en el conurbano bonaerense, hace creo que 7-8 grados. Le voy a poner la mejor onda, pero hace frío y nada, nadie. Lo bueno de cuando uno da una clase sincrónica es que por lo menos los estudiantes te avisan cuando no se escucha. Y cuando uno da clases en vivo no suele pasar esto. Sería raro que uno hable y no salga la voz, pero bueno, nada, un poco de risa antes de comenzar esto. Que no sé en qué lugar estarán escuchando esta clase, por lo menos que sea con algo caliente si es que están teniendo frío. La mayoría son del norte argentino, no sé qué temperatura hace, pero bueno. Bueno, me presento para los que no me tuvieron antes. Soy el profesor Federico Pérez. Esta es mi segunda clase de la materia de la segunda parte. La semana pasada vimos el problema de la técnica. Ahí aclaro algo, seguramente en las grabaciones verán. Yo hablé del Papa León XIII y dije que había hecho la encíclica Labores Exercem, pero no, era Renoverum Novarum, que era de las cosas nuevas, en función de que próximamente seguro el Papa León XIV diga algunas cuestiones nuevas sobre la inteligencia artificial, en función de una problemática contemporánea que va a modificar un poco modifica ya la matriz de las relaciones sociales. Creo que la conversación que tuvimos con los estudiantes que pudieron participar para mí fue bastante fructífera. Ustedes después dirán, obviamente, entre ustedes opinarán. Eso por un lado. Por otro lado, dejé una encuesta en el aula virtual. La idea es la semana que viene, si se puede, si no tenemos, bueno, sabrán tal vez de las noticias, tuvimos una serie de ciertas inundaciones, mucha agua, esperemos que no pase, si se puede. Dependientes del clima. Vivo en el conurbano bonaerense, lo he hablado en la presentación. Dar otra segunda clase virtual, la idea es darla un día que puedan participar todos. Ahí hice un Google Form, les pido a todos que lo puedan completar para que puedan participar la mayor cantidad de compañeros y compañeras. Creo que dije todo esto en el otro video, pero como no tiene grabación de audio, solamente de imagen, nada, es indignante. Pero bueno, parte de la tecnología y parte de los tiempos que nos tocan. Bien, la siguiente clase que vamos a tener, vamos a hablar de los problemas vamos a hablar de un texto que se llama Más allá del pensamiento abismal, de Boaventura Sousa Santos, sociólogo portugués, que se encuentra en este texto. Se da vuelta cuando me veo en la imagen, que se llama Para descolonizar Occidente más allá del pensamiento abismal. Vamos a ver el capítulo número 1. Pero lo que voy a subir, ahí está subiendo mi gato, también les aviso, que tal vez participe un poco de la clase. Cuestiones que sean también nada, lo tuve encerrado 40 minutos, una hora, había que sacarlo. Capítulo 2 se habla de un occidente no occidentalista, la filosofía de la venta y la docta ignorancia y la apuesta de Pascal. Capítulo 3 hacia una concepción intercultural de los derechos humanos. Y veremos el capítulo 1, que es Más allá del pensamiento abismal, de las líneas globales a una ecología de saberes. ¿Sí? Bueno, voy comenzando con la presentación. Los contenidos de la clase son el pensamiento abismal, la tensión entre regulación, emancipación, apropiación y violencia, ecología y la ecología de saberes. El texto, como les dije, que vamos a ver es Más allá del pensamiento abismal,
de las líneas globales a una ecología de saberes, de Boaventura Sousa Santos. Y voy a empezar hablando de lo que él clasifica el pensamiento occidental moderno. ¿Sí? El pensamiento occidental moderno es un pensamiento abismal. Sigo. El pensamiento occidental moderno es un pensamiento abismal. Este consiste en un sistema de distinción visibles e invisibles. Las invisibles constituyen el fundamento de las invisibles. Las distinciones invisibles son establecidas a través de líneas radicales que dividen la realidad social en dos universos: el universo de este lado de la línea y el universo del otro lado de la línea. Lo que va a plantear Sousa Santos, que más allá de una línea geográfica que nosotros consideramos, siempre se considera el Ecuador, la separación entre el norte y el sur, ¿sí? Vamos a tener una línea epistemológica. Esa línea atraviesa no solamente una división geográfica, sino una línea de conocimientos. Esa línea de conocimientos es una línea de división de prácticas, de verdades y también de lo legal, ¿sí? Que tiene que ver con las contradicciones y las problemáticas que ha dado la modernidad, que se genera durante el proceso de conquista, ¿sí? Ahora vamos a ir viendo este pivot que va de un lado al otro entre la línea de visible y entre lo invisible, ¿sí? Que son dos puntos, pero que lo invisible constituye parte de lo visible. Lo visible, no puede ser sino invisible. Y la segunda, lo invisible, no puede desarrollarse, es consecuencia de la primera, que es lo visible. Disculpe, les presento a Kira, mi gato. Voy al PDF. La modernidad occidental, considera Sousa Santos, es un paradigma sociopolítico fundado en dos tensiones: regulación y emancipación, que es lo visible, que se da más que nada en el área de la metrópoli, y la apropiación y violencia, que se da en el área invisible y la colonia. El conocimiento moderno y el derecho moderno representan las más consumadas manifestaciones del pensamiento abismal. Sigo leyendo y después paso a explicar. En el campo del conocimiento, el pensamiento abismal consiste en conceder a la ciencia moderna el monopolio de la distinción de lo universal entre lo verdadero y lo falso, en detrimento de los cuerpos alternativos de conocimiento, la filosofía y la teología. Lo legal y lo legal son las únicas dos formas relevantes de existir entre el derecho, y por esa razón la distinción entre los dos es una distinción universal. Conocimientos populares, plebeyos, campesinos, indígenas y laicos quedan excluidos. El otro lado de la línea comprende una vasta cantidad de expresiones desechadas, hechas invisibles tanto en las agencias como en los agentes, y sin una localización territorial fija. El contacto hegemónico se convierte simultáneamente en no contemporaneidad. Esta disfraza el pasado para hacer espacio a un único y hegemonio futuro. Por lo tanto, el hecho de que los principios legales vigentes en la sociedad civil en este lado de la línea no se aplican al otro lado de la línea no compromete de modo alguno su universalidad. Existe, por lo tanto, una cartografía moderna dual, una cartografía legal y una cartografía epistemológica. El otro lado de la línea abismal es el reino del más allá de la legalidad y la ilegalidad, sin ley, de más allá de la verdad y la falsedad, creencias, idolatría, magia incomprensible. Juntas, estas formas, la negación radical resulta en una ausencia radical, la ausencia de humanidad, la subhumanidad moderna. La exclusión es así, radical, no existente. Como subhumanos no somos candidatos concebibles para la inclusión social. Yo leí las citas, luego ustedes pueden trabajarlas también en el texto, y obviamente el chat está abierto para trabajarlo, y la clase que viene la idea es hacerla sincrónica para poder hablar y dialogar de esto. Veremos un texto de Dussel, Enrique Dussel, un filósofo argentino fallecido el año pasado o el otro, un gran docente, un maestro, ¿sí? Tuve la oportunidad de conocerlo, que habla
más de la matriz filosófica de la constitución de la modernidad. Estos son más categorías del ámbito sociológico, que son, para mí es mejor traerlos de la experiencia hacia luego poder pensar la matriz de más todavía más teórica. ¿Hacia dónde va Sousa? Sousa lo que plantea es, uno se pone a pensar desde el proceso de la conquista, el nacimiento de la Europa occidental moderna como matriz, ¿sí? Como hegemón, ¿sí? De la modernidad, con la Revolución Francesa, con el proceso del iluminismo, se da también gracias a el paradigma de la conquista. No es posible pensar un paradigma sin el otro, ¿sí? Y la conquista también es una acción de suerte, si se quiere. Las carabelas de Colón tenían la intención de encontrar una ruta alternativa a la ruta de la seda. ¿Por qué? Porque el Mar Negro, el Mediterráneo, estaba bloqueado por el Imperio Otomano, ¿sí? No podía entrar por el centro de Europa hacia Asia y llegar a China, y terminan dando la vuelta, terminan entrando en Centroamérica, ¿sí? Eso lo va a explicar muy bien Enrique Dussel que le dejaré después un video para la otra clase, que está bueno ver como alternativo, que habla desde cómo el paradigma económico, de repente España tiene una mina de oro que desequilibra las cuentas de Europa, porque de repente empieza a tener un proceso inflacionario Europa, porque Europa y Asia, porque España empieza a tener oro que no había tenido jamás en su vida. Ahora bien, Europa va a nacer en esa conquista con una narrativa alternativa y en oposición a América en función de la conquista. Y también todo lo que va a ser el lateral de África, ¿sí? ¿Qué considera Sousa Santos? La conquista y la modernidad se basa en esta lógica de regulación entre metrópoli y colonia. La metrópolis, donde es la sede, si se quiere, del poder, y la colonia es el lugar de la violencia. Es un lugar de la violencia, es la que permite materialmente la extracción de los recursos para el bienestar de la metrópoli y esa plenitud de regulación. Claro ejemplo hoy en día lo tenemos con los países que se han anexado se han independizado de Francia, Burkina Faso, si no me equivoco, y otros, que lo primero que han hecho es tomar sus recursos naturales como propios, que obviamente ha tenido un impacto en la economía francesa porque eran recursos estratégicos. Ellos pueden buscar información, eso está actualmente. Esa es la lógica colonial, digo. Un país como Francia, país metrópoli, tenía una colonización, tenía varias colonias africanas que eran útiles en función de su recurso económico, el recurso mineral, ¿sí? Y mantenían una colonización hasta no tenían ni la propia moneda. La violencia la ejercían ahí, ¿sí? En la metrópoli, en función del control de dichos recursos. Eso contemporáneamente, pero también se genera no es solamente un proceso de colonial y de conquista en la cual se respeta, si se quiere, la cultura del sujeto que se está conquistando, sino que se impone, la modernidad impone un lenguaje y una narrativa en la cual lo que está siendo conquistado es el pasado. La discusión que se va a dar es si los indios tienen alma, si los indios son humanos. Eso lo vamos a ver con Grof-Vogel, otro sociólogo, es puertorriqueño, si no me equivoco. Después buscaré, nunca me acuerdo, a veces confundo las nacionalidades. Que la discusión es, si tienen alma, si son subhumanos, yo los puedo eliminar, no tengo costo, no hay culpa en realidad. Esa es la discusión de la conquista también. Y también si son el pasado, Pascal decía
debajo del Ecuador no hay pecados porque no hay norma. En Voltaire, perdón, en Cándido de Voltaire, un libro, es estilo novelesco que Voltaire utiliza para burlarse de las filosofías más positivistas de la vida. Voltaire es un personaje que está enamorado de Cunegunda, si no me equivoco, siempre me confundo el nombre. Es muy gracioso el libro porque a Cándido está totalmente enamorado de Cunegunda y la sale a buscar y no sé, está en su reino y su reino lo atacan cuando justo se declara el amor con Cunegunda, lo atacan los moros, lo destrozan. Y él piensa todo el tiempo en positivo y de repente termina en Centroamérica encontrando el dorado y cuando pisa las costas de América luego de pasar un maremoto le pasa un terremoto y él sigue con una visión positiva. El texto es muy gracioso porque en todos los capítulos le pasa algo malo y el chabón sigue manteniendo una perspectiva positiva de la vida que decís nada, no es así. Y todo atenta contra asesinarlo y la pasa muy mal. Eso es anecdotario. Pero hay un capítulo que justo cuando uno lo ve en Latinoamérica, Cándido se encuentra con un soldado y están como yendo a buscar el dorado, si no me equivoco, es justo en esa parte. Siempre en la relatoría de, obviamente, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, no vinieron a ver el proceso de lo que estaba pasando en Latinoamérica. Darwin sí. Darwin estuvo acá, tengo entendido, en Sierra de la Ventana, en la provincia de Buenos Aires. Porque era un explorador. Es muy interesante eso. También por una intención del proceso inglés. Si uno lo busca, es interesante eso. Hitos de la historia. Cándido, con este soldado, en un momento están perdidos como en un bosque y ven que unas chicas son perseguidas por unos monos. Esto estando acá en Latinoamérica. ¿Qué hace este soldado? Agarra su rifle y les pega un tiro y los mata. Y las mujeres van y los lloran a esos monos según la visión de Cándido. La visión de ellos era que esos monos eran sus parejas. Y esa es la visión, o quiere reflejar la visión que se tenía Europa, Francia, España, el imperio, tampoco eran Francia y España, ¿sí? Eran los imperios de ese momento, la corona, porque todavía no había estados-nación, sobre Latinoamérica o sobre América. Nada, que había una confusión entre la realidad de la naturaleza y el humano. No había Estado de Derecho, era el Estado de naturaleza. No había Estado, había otras. Fácticamente había otras formas de organización por fuera de las concebidas por Europa. Porque la sociedad se organiza en otras formas, siempre. Diferentes, con otras experiencias, pero siempre habrá un proceso de organización, ¿sí? Tanto los incas, los aztecas y demás. Pero yo tenía la concepción de que había una confusión tal entre la realidad de la naturaleza y la humana, en la cual se tenía relaciones con los monos. Eso es lo que va a plantear en la línea del pensamiento abismal. El pasado está ahí. Latinoamérica es el pasado. Nosotros somos el futuro desde la perspectiva europea. Desde la modernidad. Somos la ley sobre la reglamentación, somos el Estado del moderno, somos el Leviatán, somos el orden, somos los tres poderes de la Revolución Francesa, somos el orden. Todo lo demás no solamente hay que ordenarlo, sino que es el pasado, ¿sí? Es lo que ya fuimos nosotros, ¿sí? Desde la perspectiva europea, ¿sí? Por eso este mapita, ¿sí? Que es en este lado de la línea sea regulación y emancipación, que sea en la metrópolis, que es el viejo mundo, el que ya tiene historia, que es el futuro, es la universalidad,
que se da la ciencia, la verdad, la objetividad, el derecho y donde se marca lo legal o lo ilegal. Debajo está la apropiación o la zona de violencia, la zona colonial. El nuevo mundo, nuevo porque es nuevo mundo, todavía no ha pasado la historia, y ahí está el pasado, lo que nosotros ya pasamos, lo subjetivo, la opinión, la magia, la idolatría, el sin ley, el estado de naturaleza. Esto por categorías para un poco ubicarnos. ¿Qué sucede? Hasta este punto lo colonial está resguardado, ¿sí? Si uno ve, por ejemplo, también una cuestión, Latinoamérica es muy poco probable que llegue a Europa, ¿sí? Por una cuestión de distancias, ¿sí? Siempre lo otro, lo que se encuentra en la colonia, lo que está por fuera, está extendido de la metrópoli, ¿sí? Siempre igual hay líneas trazables entre el centro y la periferia constantemente. Europa está en discusión ya prácticamente, es casi una discusión de hace unos años antigua para algunos. Ya no es el centro de conocimiento ni nada por el estilo. O sea, el centro hoy está siendo cambiado hacia la discusión un mundo hegemónico, unipolar a multipolar, hasta económicamente lo pueden ver con China y la discusión que tuvimos hace muy poco con Trump. Pero eso es otro tema. Estamos hablando de cómo se impone y las consecuencias que nosotros todavía vivimos, si se quiere, en Latinoamérica. Volviendo, la cuestión de centro y periferia también se dan, bueno, en el proceso colonial obviamente bien ubicadas. Ahora bien, siempre hay una metrópoli y una centralidad. Es la frase constante de, en Argentina, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Ahora bien, ese Buenos Aires no es Buenos Aires. Yo soy del conurbano y estoy a 1 hora de la capital federal, 1 hora y media, más o menos en tren. No tengo los hospitales que están ahí. No vivo de la misma manera, o no tengo los accesos y servicios de bienestar social que tiene el puerto, el mundo porteño, ¿sí? Es diferente. Pasa seguramente con las capitales de cada una de las provincias donde me están viendo. Es diferente a un pueblito lateral periférico. Nosotros acá lo llamamos, la categoría que usamos es conurbano, en función de los cordones que se van formando hacia el interior de la provincia, el interior del país. No me acuerdo nunca qué texto es, pero esto se puede ver la geografía colonial. En función de ver las capitales de un país, ustedes pueden ver cómo es, por lo menos detectar rápidamente cómo es la constitución de los mismos. Madrid, su capital, está en el centro de España. París también, Berlín también. Las capitales tienen que estar en los corazones. Esa es la discusión. La capital nuestra iba a ser Tucumán. Es Buenos Aires. Es el puerto. El puerto es una relación de la metrópoli en relación al centro, ¿sí? Si van viendo, las capitales de los países latinoamericanos son sus puertos, son en función hacia afuera, con el mar, no son el centro en su gran mayoría, ¿sí? Buenos Aires es el claro ejemplo, porque no es Tucumán y es Buenos Aires. Porque no es el centro, si la capital de los países tendría que ser el centro. Nada. Sigo. Hay un retorno, dice, actualmente a lo colonial. Hay dos fenómenos que por un lado está el fenómeno de los terroristas y el del terrorismo y de los trabajadores migrantes indocumentados y refugiados. Esto son fenómenos que hay que pensarlos, pero también tienen que ver un poco más en el índice dentro de la metrópoli central y un poco con el tema del centro europeo. A ver,
2001, el 11 de septiembre de 2001, es un hecho histórico en función que la potencia más grande del país, que era intocable, es atacado en su centro con un avión. Era inimaginable, nadie podía tocar a Estados Unidos. Entonces, los actos terroristas en Atucha. Atucha es si no me equivoco, debe ser en Europa, es como nuestro Retiro en Buenos Aires. Retiro es el lugar de más tránsito de movimiento de gente, de trenes hacia zona sur y otras zonas de Buenos Aires. Bueno, Atucha es eso, un movimiento de gente, y no sé si de Atucha me parece que también se sale Italia, a Roma. Es una central de trenes impresionante. Hacer un ataque ahí es romper con el orden, con la tranquilidad del orden de la metrópoli central, de una de las metrópolis centrales de Europa. Entonces lo colonial accede a través del terrorismo y accede también a través de las migrantes ilegales que entran por el Mediterráneo. En Estados Unidos se entran a través de la frontera de México. Y también hay que pensar igual, obviamente, Estados Unidos y Europa no es lo mismo. Estados Unidos tiene una dependencia, por lo menos mucho más necesaria, si se quiere, de ese migrante constante que entra en función de su trabajo, diferente al europeo. Europa es una sociedad vieja que no se reproduce, que también tiene ahí también una sociedad que cada vez está más cerca de, al no reproducirse, los migrantes van teniendo hijos y comiendo la cultura. Esto es un tema que también ha planteado en su momento el Papa Francisco. Pueblos que no se reproducen, pueblos que no reproducen su cultura. Y los migrantes terminan no haciendo una carga peyorativa, sino diciendo, bueno, las culturas se pierden, ¿sí? Europa se pierde, o cualquier cultura, ¿sí? Y tiene un fenómeno también, porque van ocupando lugares. Y en función de eso, dice, bueno, aquí se recibe la gran transgresión, pues lo colonial del periodo colonial clásico, en caso alguno, podía entrar en las sociedades metropolitanas a no ser por iniciativa del colonizador. Un esclavo. Ahora entran de manera unilateral y de manera de amenaza. Y considera que hay diferentes auges de fascismo que se van clasificando, donde hay una separación social, una cuestión de separación en territorio, una cuestión más de legal, de pérdida de derechos, que los va clasificando al interior del texto. Lo bueno que Sousa Santos hace una respuesta a este paradigma moderno, total, hegemónico, con el paradigma de ecología de saberes. La ecología de saberes, dice, es un paradigma en el cual, si hay una instalación del proceso de la ley y epistemológico, hay un epistemicidio por parte de, eso lo vamos a ver con Grofodel, o sea, conocimientos que quedan anulados alrededor. ¿Por qué? Porque la ley de la modernidad impone una forma de ver el mundo y una concepción, todo lo demás queda eliminado. Bueno, todo eso que es anulado tiene que ser una ecología de saberes. ¿Qué es una ecología de saberes? Es un espacio, si se quiere, una interacción entre todos esos conocimientos alternativos de alternativas que se presenten frente a la modernidad. Pero el conocimiento de la modernidad, que normalmente es el tecnicismo, también tiene que ser parte, no puede ser anulado, ¿sí? Y todo esto tiene que ser dado con un proceso de traducción. ¿Qué es el proceso de traducción? El proceso de traducción no es interpretación. Doy un ejemplo claro, no sé si habrán visto El Eternauta, si no, véanla. En el primer capítulo, mientras están jugando al truco, hay un montón de frases que están buenísimas. No las voy a reproducir. Muy graciosas. De un grupo de amigos que se divierte y muy argentino. Que uno, lo más gracioso es decir, bueno, ¿cómo se estará traduciendo esto a un chino? A un japonés, a un francés. Hay una frase en un momento que también se da en el capítulo 1, a mí me encantó, por eso. Le dice, no le quemes la cabeza.
todos entendemos lo que yo estoy diciendo cuando le dicen a uno, che, no me quemes la cabeza. Bueno, ¿cómo se traduce eso? Si uno lo traduce literal, si lo traduce literalmente, cualquier otra persona interpretaría que es que uno lo prendió fuego, pero no. El proceso de traducción trata de ser el proceso más fiel a lo que está haciendo la intencionalidad de la palabra de quien habla. Y uno tiene que pensarlo así. Piénsenlo en los traductores de los países. Si uno se equivoca, puede generar un problema grave, ¿sí? Porque tiene que tratar de ser lo más fiel en función de lo que está diciendo el mensajero, ¿sí? El quien está expresando el mensaje. Y eso también habla de un reconocimiento del otro y no de la imposición de uno. También está ese procedimiento alternativo de alternativas que habla Sousa Santo con la ecología de saberes. También como una parte alternativa que suma. Así que bueno, con esto tendríamos la 10ª clase. Cualquier cosa del chat, el foro, los mensajes está abierto. Tarea no tienen, ¿sí? Que lean, por favor lean, y cualquier duda a disposición. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Cualquier consulta, seguimos por mensaje. Muchísimas gracias.